Bueno, muy buenas tardes. Hola. Hoy tenemos aquí con nosotros a Carlos Barreto. Él es de Valencia. Tiene más de 30 años de experiencia en ventas de formación y comunicación. Durante los últimos años desarrolla su labor como consultor de coach personal de equipos y empresas. También es formador en oratoria, liderazgo de ventas en PNL, comunicación eficaz, crecimiento personal y profesional. Durante más de una década se ha dedicado al coach y a la formación como forma de ayudar a las personas a superar sus barreras y a romper limitaciones. También a empresas y emprendedores que buscan mejorar sus resultados. Durante estos últimos 2 años y medio, perdón, durante estos últimos 2 años y medio ha añadido a su bagaje escribir libros. Hoy presentamos el primer libro basado en sus conocimientos y experiencia como formador, habilidades para hablar en público. Y lo hace con un estilo sencillo, directo y poco convencional. La verdad es que es poco convencional. Pero bueno, don Carlos, tiene usted la pantalla toda para usted y adelante. Bueno, mira, en primer lugar, muchas gracias, buenas tardes. Cuando escribí este libro, fue poco antes de la pandemia. Tenía que haber estado editado y publicado en el 2019, en mayo de 2019. Y pasó que la editorial lo fue retrasando, la editorial que me lo iba a hacer, y vino una pandemia, después la cosa se lió y al final pude recuperar un poco los derechos de mi libro, no que es mi libro, es mi niño. Es el libro que a mí quizás me gustó que me diera cuando empecé yo todo esto, porque al final, si te fijas en muchos libros, muchas formaciones, incluso yo he dado ese tipo de formaciones, se centra mucho en cómo hay que decir las cosas, en cómo hacer unas diapos bonitas, cómo estructurar una conferencia de impacto. Y entonces yo pensé, digo, bueno, vamos a ver, aquí hay una cosa, aquí dar una conferencia se ha convertido en hacer una especie de, ¿cómo diría yo?, de evento, mega evento, porque un poco el referente que se tomó fue viniendo de Estados Unidos Tony Robbins o T. Harv Eker, el de la mente millonaria, y quizás en Sudamérica Jürgen Klarik, que al final eso no es una conferencia, eso es otra cosa, es un evento con un montón de gente a la que le cuentan cosas, pero no es una conferencia. Y sin embargo hay una cosa que siempre, bien sea el evento, bien sea una presentación, una formación, me di cuenta que hay muy poquita literatura sobre qué le pasa a la persona que está delante de una audiencia. Da lo mismo que sean 1 o 21 o 250.000, da igual. Siempre he tenido la impresión de que se deja un poco de lado a la persona, al orador, al que habla, al que comunica. ¿Qué ocurre con esto? Pues que muchas veces las personas se quedan encalladas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tienes que exponer delante de un grupo empresarial para que compren tu proyecto, y de repente te entra ansiedad porque tú te esperabas 3 y hay 23. Una de las cosas que me cuento en mi libro, pues es la primera vez que me hicieron una encerrona en condiciones. Me han hecho 2 contundentes. En la primera hasta vomité. ¿Sabes? O sea, sí, porque entonces yo no estaba en estas guerras. Y simplemente iba a dar una charla a unos chavalines de formación profesional sobre una cosa sobre la que yo sabía mucho, que era hilo de coser. Dices, vale, pues hilo de coser. Y era aquí cerca de Valencia, en Paterna, hay un centro de investigación, AIDICO, que es para
para, digamos, la rama textil. Y allí que me fui yo, porque en mi empresa me dijeron, pues ya que estás en Valencia, vas tú, Barreto. Y allí fue Barreto, más feliz que una lombriz, porque, bueno, como además me lo había organizado una amiga, que Teresa, que nos queríamos mucho, venga, va y tal, se puso en contacto con la empresa y al final me liaron. Y allí que fui yo. Y en lugar de encontrarme a 10 o 12 chavalines de estos que estaban aprendiendo, me encontré con la mitad de la plana mayor de Aidico, con ingenieros textiles que habían olvidado, que eso ya lo digo en el libro, habían olvidado más cosas de las que yo aprendería sobre textiles jamás. Así que me dio un chungo. Me dio un... Me asusté mucho y le dije a Teresa, perdona, voy un momento al baño. Me fui a vomitar directamente, o sea, no... ¿Por qué? Porque me entró un ataque de ansiedad tan brutal que no controlaba nada. Y dije, bueno, hice lo que pude, salí del trance y la otra fue mi querido y bien amado director comercial, que estando en una reunión de todo el grupo en el que yo trabajaba entonces, me dice, presenta tú los resultados de este trimestre, Barreto. Estaban allí todos los directores comerciales, directores de zona, todos los compañeros de toda Europa. Y me tocó hacerlo en inglés, sin prepararlo, así, en frío. Tú sabes lo que es una cuchillada trapera, así que te dan y dice, espérate que no te ha cuchillado bastante, vamos a darte unas cuantas cuchilladas más. Y así fueron las cosas. Y esas cosas me llevan a pensar que hay que aprender a hablar en público. A partir de entonces me meto un poquito en el fregado, pero al final yo soy, es mea culpa también. En un momento determinado me doy cuenta que hay que cambiar el chip. Perdona, Es cómo hacer, ¿qué tienes que decir? ¿Cómo tienes que hacer las diapositivas? ¿Me oyes? Perdona, te se oye entrecortado. ¿Y ahora? ¿Mejor? Hola. Ahora sí, parece que... Te escucho muy bien, ¿eh? Vale, yo te oía entrecortado. Vale, pues nada, Sí. a ver, perdona, adelante. Vale, pues yo sigo. ¿Ves? Por ejemplo, una de las cosas que sucede es que el estado interno tiene que mantenerte en tu centro cuando hablas en público. Porque lo mismo que ahora, por ejemplo, ha sido una cuestión técnica, hay una anécdota muy divertida que pasó en Herboristería Navarro. Herboristería Navarro es una especie de supermercado de cosas naturales. Y fui allí a dar una conferencia. Y resulta que las conferencias allí se dan en medio de la tienda. Y en mitad de la conferencia me llega una señora y me dice, oiga, joven, ¿me puede decir cuánto vale esto? Digo, no señora, se lo puede decir aquel señor que hay allí con el mandil que es de aquí. Yo estoy de visita. Claro, si mi estado interno no hubiese sido el adecuado, a mí me rompen los esquemas y no sé ni por dónde iba. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, un poco lo que me he ido dando cuenta es que hay muy poquita literatura sobre cómo preparar al orador por dentro. Cómo gestionas tus emociones, cómo gestionas tus pensamientos, cómo respiras, cómo te relajas. Mira, ¿le puedo poner a Guille lo que te he puesto a ti? Mira, voy a poner una cosa, me vais a perdonar, para que veas, porque como estamos en confianza, ¿no? Esto no Sí. saldrá de aquí. No, si no quieres... No, pero si por no... supuesto que estamos en confianza. Vale, a ver si lo pongo, ahí estamos. No os asustéis, esto aunque parece más, no es que me haya ido a otro mundo, ni otro planeta, ni nada, aunque lo parezca, es que tengo dos monitores y entonces la cosa se complica. Estaba preparando este ratito que vamos a echar. Probando cosas, me cojo mi música y la música que me pongo es la que de alguna forma, ¿ves? Aquí estoy organizando pues la reunión.
¿Qué ocurre? Yo me pongo mi música, ¿vale? Y voy haciendo mis cosas. Entonces, esto es importante en el sentido, de que cuando hablamos en público, nuestro estado interno debe ser quien de alguna manera no ¿vale? Quien de alguna manera, sí, a ver que quite esto. No sé por qué no va el ratón. Tiene que estar acabando la pila. Pues lo que quería decir es que nadie se ocupa de decirle al orador, oye, respira así, oye, prepárate antes, porque puedes tener unas diapos, con perdón de puturrus, voy a decir, lo mismo se me escapa alguna palabrota, es normal en mí. Javier ya lo sabe. ¿Eh? Tienes unas diapos que son, vamos, la leche y sabes de lo que vas a hablar, porque vas a hablar de lo tuyo. Mira, yo hay una cosa que he dicho siempre. Si a mí me dicen, oye, tienes que dar una charla de ingeniería de caminos, canales y puertos, yo les diré, vale, bien, pero primero tendré que estudiar la carrera, ¿no? Porque yo de caminos, canales y puertos como que no sé. O de biotecnología como que tampoco sé. Sin embargo, si me dicen, por ejemplo, pues de coaching o de crecimiento personal o de hipnosis o de autohipnosis o de cómo escribir o de cómo desarrollar o cómo planificar una ruta de ventas, cómo preparar una venta, cómo hacer un programa de trabajo para un equipo, ese tipo de cosas, sí las sé. Y de eso puedo hablar. Pero puedo hablar incluso sin haberme preparado, entre comillas. ¿Por qué? Porque yo lo que preparo es, cuando voy a hablar de algo, normalmente es de algo que ya sé. Es muy raro que hablemos de algo que no sabemos. Se puede dar el caso, pero no es normal. Para eso está la improvisación, la creatividad, etcétera. Pero es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos en público, hablamos normalmente de nuestro rollo. Yo aquí estoy hablando de mi libro, ¿de acuerdo? Y lo que estoy diciendo es que en mi libro explico cómo relajarte, porque eso es importantísimo. Cómo respirar, cómo controlar tus pensamientos, cómo gestionar tu ansiedad. Esto no es un libro que tú te lees y ya está. No, es un libro práctico. Es un libro con sus ejercicios en cada capítulo. En cada capítulo hay un ejercicio que te propongo. Eso es lo que yo quería comentarte. He visto que en los capítulos que tienes hay unos ejercicios para hacer. Yo, Carlos lo sabe, que yo soy muy sincero, no me he leído el libro completo porque no me da tiempo por el trabajo, pero la verdad es que la parte de del libro que me he leído, pues la verdad es que hay unos ejercicios muy buenos y muy interesantes para poder hacer. Pero yo te quiero hacer una pregunta, Carlos, antes de poder continuar, ¿por qué es tan largo el título del libro? O sea, es Porque una cosa que, no sé, cuando estuvimos escribiéndolo y poniéndolo en las redes sociales, le decía a mi compañera que esto es muy largo, no sé, en fin, ¿tiene algo en especial o... como todo en este libro tiene su historia, y la historia que tiene es una historia que tiene, porque tiene una historia que yo te la voy a contar. Porque esa historia que tiene, te la voy a contar porque tú me has preguntado y entonces yo te voy a contar la historia. Bien, mira, realmente era para hablar en público, sonríe, respira y habla con calma. Como yo tengo la suerte o la desgracia a veces, no lo sé, de conocer mucha gente de muchos metida en que si en publicidad, que si en marketing, que si en ventas y tal, dicen, oye, para hablar en público solo no, porque esto no va de hablar en público, dice, va a ser un libro más. Vale,
Y entonces, ¿qué pongo? Dice, no, quítalo de sonríe, respira y habla con calma. Eso para mí era quitarle mi corazón al libro. ¿Por qué? Porque yo sigo o seguía al maestro Sinatran, es un maestro budista zen, y él decía que ante la vida sonríe, respira y tómatelo con calma. Esa era su máxima. Y de alguna forma quería parafrasear y homenajear al maestro Sinatran, que es una de mis inspiraciones. Pero claro, dices, si pongo solamente hablar en público, para gestionar tu ansiedad al hablar en público, dices, de eso ya hay mucho. Dije, mira, sonríe, respira y habla con calma, tendría que haber sido un subtítulo, pero los mentes pensantes que me lo dijeron, dice, oye, dale, si al final el título de tu libro tiene que dejar claro de qué va y tiene que ser diferenciador en tanto en cuanto sea una definición de qué es lo que se va a encontrar la gente dentro. Si pusiera, oye, resulta que para hablar en público y gestionar tu ansiedad, lo mejor es que tengas unas diapositivas estupendas. 5 maneras de conseguir diapositivas espectaculares. Pues quizás lo hubiese puesto, pero de alguna forma era encontrar un equilibrio entre lo que sería, digamos, la parte de marketing, la parte de qué vas a encontrarte dentro y dejar el sonreír, respira y habla con calma, porque era mi corazoncito que está en el libro. La verdad es que el libro lo escribí sobre todo con cariño, porque creo que a los que han sido alumnos míos, pues os quiero mucho. Entonces he escrito el libro pensando en muchos alumnos y alumnas y amigos y amigas y personas que conozco que les va a venir bien. Por cierto, hoy, Javier, hoy he hablado con Gaby. Bueno, he chateado con Gaby, que ya está prejubilado. Nos tenemos que tomar unas cervecitas. ¿Sabes? Yo puedo contar la primera clase de Gaby, por ejemplo. Gaby la primera clase empezó a hablar y casi se me desmaya porque no cogió aire. Desde que empezó hasta que acabó, cogió una bocanada y es como si te tiras al mar y muchas veces nos pasa, pero me pasa a mí. O sea, a mí me pasa a veces que estoy tan enfocalizado, pensar un momentito, estar tan focalizado en algo que te olvidas. Y entonces en el libro lo que quería era eso, compartir esos ejercicios que te ayudan a cambiar un poco el estado. Guille. Sí que es verdad de que lo que he estado leyendo, o sea, es un libro, Guille, según lo expresaría yo, es un libro que aparte de leerlo, que sacas mucho positivo de él, es que lo cuenta muy ameno, con mucha, ¿cómo te diría yo? Picardía, como decimos en México. Sí, exacto. Con mucha picardía, le pone muchos chistes, tal, que la verdad es que da gusto poderlo leer con tranquilidad y la verdad es que está muy bien. Bueno, y ahora voy a desvelar aquí uno de los más grandes secretos de este libro y que no lo reconoceré delante de ningún juez ni delante de nadie. Nunca, jamás de los jamases. Y es que yo no he escrito este libro. Este libro lo que hice fue grabarlo en un programa que lo iba transcribiendo. ¿Por qué? Porque me empecé a leer o sea, me empecé a escribir el libro y me empecé a leer lo que había escrito y digo, esto no soy yo. O sea, soy muy bueno dándole la sin hueso. Esta es la sin hueso. No sé si ahí en México lo decís, pero esta es la sin hueso. Esta. Vale, entonces lo de escribir, ahora que estoy, digamos, poniéndome un poco al día en lo de escribir, estoy preparando ya otro libro
me he dado cuenta que es otro mundo. Entonces, cuando escribí este libro quería hacer pues charlas, es como si yo estuviese hablando, charlando, y entonces me cogí y me puse a hablar. Y es un programita que te va transcribiendo. Y luego, eso sí, corregir ya en Word y toda la pesca, pero el libro no lo escribí, lo hablé. Lo empecé hablando y lo fui transcribiendo. Lo transcribí hablando. Eran mis charlas. De hecho, me ponía de pie, me movía. Estos auriculares que me permiten estar de pie, moverme por la habitación, por el despacho, pues bueno, pues de alguna forma me permitieron esto. Yo hay una cosa que siempre digo, me gusta hacer una muestra siempre de lo que estamos hablando. Si cerramos un momentito los ojos y pensamos en algo que nos incomoda, por ejemplo, a mí ahora mismo que nos molesta, siempre tenemos una sensación. Si tomamos conexión con nuestro cuerpo, que eso es una de las cosas que yo propongo en el libro, conectar con tu cuerpo, porque tu cuerpo es, digamos, en la pantalla del ordenador de tu cerebro, de tu inconsciente, es como si viéramos en la pantalla. Si conectamos con esa idea que nos molesta y tal, sentimos algo. Cuando empezamos a hablar en público, normalmente sentimos ya algo. Si somos capaces de cambiar a algo positivo la sensación o gestionar la sensación tapándola o desplazándola, y por eso he utilizado este programita hoy. ¿Vale? He utilizado este programita hoy porque hay una cosa que se puede hacer en PNL que es el switch, que es cambiar de una ventana a otra. Este mismo ejercicio, pero mentalmente se puede hacer, de cambiar de una ventana a otra. Pues mentalmente lo podemos hacer. ¿Qué ocurre con esto? Que la ventaja es que podemos cambiar nuestro estado interno rápidamente. Entonces, ahora si pensamos en algo agradable, porque siempre me gusta pensar en algo agradable. La música que yo he puesto antes, por ejemplo, me permite una cosa muy importante, y es crear mis referencias internas para cuando tengo que volver a entrar en mí, poder utilizar la música como referencia. O hola, porque cuando estoy escuchando la música, estoy pensando ya en algo, estoy creando mi estado interno y mis asociaciones fisiológicas. ¿Qué ocurre con eso? Pues que conseguimos después, por ejemplo, si se nos va un poco la pinza, o si cambia el escenario, o si cambia lo que sea, somos capaces de ir a esa música, por ejemplo, y volver a entrar en nuestro estado interno. Y oye, yo estoy aquí rascando, venga. Hola, Carlos. Ha entrado un tocayo mío. Y eso. Y Hola, nada, ¿qué tal? Muchas gracias. muy buenas, ¿cómo estamos? Un gusto. Y eso. Pues aquí, dando palique. Que no sé si por México lo decís también lo de dar palique. Pero bueno. Bueno, don Javier, yo creo que abriría, por ejemplo, a que ellos pregunten sobre algo que les inquiete, que les resulte inquietante en una noche oscura y tormentosa, no. Pero cuando hablan en público, sí, no, las noches oscuras y tormentosas nos pueden servir como referencia. ¿Sabes? Y entonces que si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues podemos echar el ratito que nos falta, pues A ver, yo voy a hacer cualquier cosa que... una duda que tengo, ¿vale? Dígame usted. Bueno, Carlos y yo nos conocemos de mucho tiempo y sabe que yo, gracias a él, he mejorado mucho, aunque a veces me pongo muy nervioso, ¿vale? Pero, ¿cómo podemos conseguir de ese nervio de poder hablar en público? O sea,
Yo ya me estoy acostumbrando, aún así me cuesta, ¿vale? Estoy haciendo mucho zoom, pero aún así me pongo muy nervioso. Entonces, ¿qué pautas, qué podrías dar para que la gente estuviera más calmada? Yo, por ejemplo, ¿vale? Bien, en primer lugar, yo siempre digo una cosa, tú me lo has visto hacer a mí muchas veces, pero yo lo voy a hacer aquí delante y hay un ejercicio que hago, pero esto, el ejercicio de relajación de Schultz, que relaja todo el cuerpo. Yo lo que pasa es que lo tengo anclado, ¿de acuerdo? Es un ejercicio muy sencillo. Luego os pongo en el chat un enlace para que os descarguéis el ejercicio de relajación, las plantillas del libro. Si además compráis luego el libro va a ser la leche. Y un audio de relajación de Schultz. La relajación de Schultz es tan sencillo como decirle a nuestro cuerpo qué queremos hacer. Y le decimos algo tan sencillo como mi pierna izquierda, te tumbas o te pones sentado o te pones cómodo, mi pierna izquierda está pesada, mi pierna izquierda está pesada, mi pierna izquierda está pesada, mi pierna izquierda está pesada. Entre 3 y 6 veces. Igual que mi pierna derecha está pesada y vamos pasando por el cuerpo. Primero las extremidades, luego abdomen, luego pecho, luego cuello, la relajación. Me he quitado las gafas porque yo luego lo tengo tan integrado ya la relajación de Schultz que en cuanto lo digo ya me estoy quedando aquí, ¿sabes? Pero lo tengo tan integrado que luego, después del tiempo, empleo un ancla, un anclaje. Un anclaje es un disparador automático que podemos aplicar después de conseguir un estado interno óptimo. Si conseguimos un estado como el que queremos, lo podemos anclar, ¿de acuerdo? Y yo, por ejemplo, para relajarme profundamente no tengo más que hacer esto. Tomo aire y este gesto para mí baja mis pulsaciones, yo lo estoy notando y me relaja. Y así vuelvo a un estado casi normal. Y digo casi normal porque después de hacer esto siempre te quedas más relajado. Pues lo que podrías hacer es una relajación rápida por partes, simplemente diciéndotelo. Te cierras los ojos y te sientas cómodo y dices, mis piernas están sueltas y relajadas, mis brazos están sueltos y relajados, mi respiración está suelta y profunda. Y ya está. Y luego procurar ralentizar nuestro estado interno, porque cuando hablamos en público tendemos a ponernos nerviosos. Y cuando estamos delante de una cámara, además hay otro problema. Y es que no estamos teniendo contacto humano. Aunque estemos en Zoom y nos estamos viendo, no estamos no estamos percibiendo al humano cerca. Y esto es algo contra natura para nosotros. Entonces necesitamos estar más relajados. Y luego, pues el truco de la música, ponerte una música que te relaje. Una música, me voy a poner la gafa porque no veo 3 en un burro. ¿Sabes? Aquí, me veo menos que un caballo madera. Y entonces, pues simplemente, y luego además hay una cosa que yo siempre te he dicho, lo he dicho siempre, los que han sido alumnos míos. Da igual, nos podemos equivocar. Yo me equivoco muchas veces. Meto la pata, se me va la pinza, me olvido de lo que iba a decir. Pero eso es normal. O sea, la cuestión es que nadie es perfecto. Todos somos gente normal y todos nos equivocamos y todos metemos la pata y todos podemos decirlo. Y pese a lo que digan los grandes gurús, que dirán lo que quieran, pero yo estoy en contra, oye, es normal equivocarse. Es normal, es lo normal.
¿Por qué? Porque si tienes que estar 1 hora y media, 2 horas o 4 horas, yo he estado dando formaciones de 6 horas seguidas. Y se me han olvidado cosas. Se me ha olvidado hasta cómo me llamaba. O sea, en una ocasión me pasó, digo, hola, buenos días, soy Carlos. Y se me había olvidado cómo me apellidaba. O sea, se me fue la pinza, ¿sabes? Y ya está, y no pasa nada. Y ya me quedé en Carlos y seguí. La cuestión es relajarte un poquito antes y crear tu estado interno un poquito antes. Y si falla algo, pues no pasa nada. Oye, nos ha pasado a todos. Antes, a mí, si yo hago cualquier cosa de estas y muevo cualquier cosa, el ratón no me va bien. Oye, qué narices. Pues mira, si se me engancha el ratón, la liamos. Pero antes hemos hecho así y hemos cambiado esto y luego no se podía cambiar y parece que nos hayamos ido a otro mundo. Pues mira, no. ¿Ves? Entonces, una de las cosas que insisto mucho en el libro es en que los ejercicios los hagas sobre todo para conectar con tu cuerpo. Entonces, para relajar, para estar más tranquilo ante la cámara, sonríe, porque cuando sonreímos el nervio vago se relaja, respira y tómatelo con calma. No pasa nada. Todo está bien. Todo está bien ahora. Todo está bien. Carlos Barreto, ¿tú estás? ¿Eh? Ahora sí. Ahora sí, es que no os oía. No sé. Ya. A Carlos Azcona se ha quedado congelado. Sí, Vale, son las cosas del directo. ya. A ver. Vale. Bueno, ahí lo mando para todos el enlace que comentaba. ¿Ves? Pequeña sorpresita de regalo. Ya está aquí, Carlos, vale. Pues bueno, si queréis hacer alguna pregunta, tanto Guille como Carlos. Pues, Guille. A mí me tiene encantada porque desde que empezaste primero con la imagen que nos compartiste, que estás encantado con la música, me identifica muchísimo. Yo sí soy muy de poner música para trabajar. Me pone en un estado muy estable, importantísimo lo que se escucha, vital, vital. Entonces, me ayuda mucho también para que me pueda concentrar y poder estar trabajando, ¿no? Pero todo, nunca de veras me había tocado escuchar a alguien que hablara de la parte emocional, de cómo prepararnos antes de hablar, ¿no? Eso me encanta. Otra cosa que me brincó mucho y me gustó, lo que dijiste, yo no estoy de acuerdo en lo que dicen no recuerdo quiénes. Los gurús. Los gurús. Sí. Claro que se vale equivocarse, eso también me encantó. Y la verdad que interesante, el libro no lo tienes en audiolibro. No, lamentablemente, al menos de momento no. De momento lo tengo en electrónico y lo tengo en papel. Aquí está. Aquí está. Lo tengo en papel. Ajá. Aquí, mira qué bonito. ¿Sabes? y la verdad es que lo del audiolibro, estoy hablando con una amiga que es actriz, profesora de teatro, fue mi profesora de teatro, somos muy amigos, pero ahora va hasta aquí y le dije, ¿y por qué no me lees el libro? Y él luego sí que me dijo que la verdad es que en un audiolibro tienes que hacer no solo una lectura, sino tienes que reescribir el libro para que sea audiolibro. Es diferente. Además, al ser un libro que tiene ejercicios,
es un poco más complicado que sea un audiolibro solo. Pero ahí en el enlace que te he puesto sí tienes por lo menos una parte que es la relajación de Schultz, que tienes un audio mío y bueno, hay 2 audios, uno para mujeres y otro para hombres, porque creo que hay que diferenciar mucho para cuando haces un audio, porque no es lo mismo hablar en masculino que en femenino que en neutro. Entonces, si hablas en masculino para un hombre, hablas en femenino para una mujer, y ahí abarcas prácticamente todo, ¿sabes? Entonces creo que es importante. Eso sí lo tienes la relajación en audio. Sí, en el chat te he puesto donde puedes descargártelo. Ay, sí, te lo voy a agradecer muchísimo. De veras me encantó. Me quedé fascinada. Me llegó mucho, me identifiqué muchísimo contigo. De veras, yo creo que de veras, es la primera vez que yo conozco a alguien que vea por la parte emocional antes de poder exponer, ¿no? Ahorita que comentabas, es que yo fui al baño de poner, a mí me pasa igual, cuando algo no me agrada, yo también le pongo. Entonces, como que me identifiqué, Sí. pero así tremendo, o sea, que súper interesante. Y si nos compartes eso, te lo voy a agradecer muchísimo. Y también, ¿dónde tienes a la venta el libro? El libro. En Amazon. ¿En Amazon? En Amazon. En México creo que lo tenéis a través de amazon.com. Okay. ¿Vale? Sí. Si te esperas al 12, Ajá. estará más barato. El 12 y el 13, que es Amazon Prime, en principio creo que me lo han autorizado para tenerlo perfecto. más bajo para precio de promoción. Los 2 primeros días, el 12 y el 13. Entonces déjame anotarlo en mi agenda de una vez para ese día meterme. ¿Y cómo te encuentro? ¿Cómo encuentro lo del libro? A ver. Pues pones Carlos Barreto libros y bueno, tengo por ahí hay otro Carlos Barreto que escribe. Sí, Escribe novelas. ¿Sabes? Sí, un día buscándote lo vi. ¿Sabes? Pero desde que lo publiqué, cuando buscas, por lo menos en Amazonés, Carlos Barreto salgo yo el primero. Perfecto. ¿Sabes? Pero si pones Carlos Barreto ansiedad, sale el primero. Ok. Es una de las palabras clave que le he puesto para que sea fácil encontrarlo. Ok, excelente. De todas maneras, Guille, yo si quieres por correo te mando lo que nos ha pasado por el chat. Perfecto, ¿vale? Sí, te lo bien, agradecería muchísimo. Vale. Me encantó. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Faltaría más. Y yo pues un pequeño tip. Siempre justo antes de entrar a hablar, cuando vas a empezar, Javier me ha visto ponerlo muchas veces, el anuncio de Calcedonia, y lo pongo porque tenía una amiga que era bailarina y me lo explicó. Las bailarinas cuando entran están todas nerviosas, están todas alteradas, y en el momento que van a entrar a stage, al escenario, y esto me ha pasado a mí también en teatro, que estábamos todos que nos temblaban hasta las orejas, parecíamos Dumbo, ¿sabes? Tomas una respiración profunda, sonríes y entras al escenario con la sonrisa. Y das un paso adelante. En la cámara podría ser, tengo la cámara tapada y de repente sonrío y ya saco y doy el primer impacto como dijéramos, ya en mi estado ideal. Creo que la excelencia en el estado es algo que se tiene que trabajar todos los días. En el libro también digo que esto no es un libro milagroso, en el sentido de que hoy, si te lo lees hoy y lo aplicas mañana, lo vas a hacer todo perfecto, porque necesitamos adaptar muchas de nuestras percepciones
muchas de nuestras sensaciones físicas a nuestra nueva realidad interna. ¿Sabes? Entonces, cualquier cosa siempre necesita un aprendizaje. Pongo un Excelente, ejemplo. muchas gracias. He oído voz No, por ahí. no, Sí, no. que excelente, que muchas gracias. Ah, muy bien. Pues la verdad es que uno de los ejemplos que pongo es la de los SEAL y los Spetsnaz. Cuando cualquier unidad especial les adiestran en dejar de temer algo a lo que le tememos. Por ejemplo, en el caso de los SEAL americanos, de los Navy SEAL, los ponen en la playa hasta que casi se ahogan, literalmente. O en los geos. ¿Quiénes, perdón, a los baby qué? Los Navy SEAL. ¿Qué Los de la Marina Americana, las fuerzas Ajá. especiales, los meten en la playa hasta que casi se ahogan. A los Ay. GEO, al Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Española, los meten en el río Duero en invierno. ¿Por qué? Porque eso hace que empieces a empieces a controlar tu miedo aquí. El miedo es algo que nace aquí. Hay dos tipos de miedo. El miedo que no sabes de qué es, y el miedo que nace de aquí. El más peligroso es el que nace de aquí. Porque el que nace de aquí es un miedo que nos controla. Mientras lo que nos asusta, si estamos adiestrados, podemos responder gestionando el miedo. El miedo no se elimina, pero se gestiona. ¿Ves? El miedo, además yo siempre he dicho que el que dice yo no tengo miedo, ese no es que sea valiente, eso es un inconsciente. El miedo te avisa de que estás haciendo algo y de que tienes una responsabilidad contigo. Y en el caso de hablar en público, tienes también una responsabilidad con quien te está escuchando. Uh-huh. Y no sé, Y no sé. más cosas. Carlos es que se ha ido, no sé si Carlos quería preguntar alguna cosita antes, pero es que ya te digo que Sí, se ha ido. Se ha ido. Pues cualquier cosa que quieras preguntar, Guille, Javier. Yo me quedé con una duda nomás. Dime. Cuando nos comentaste antes de iniciar el hacer la respiración, sonreír, ¿primero sonríes haciendo la respiración o primero respiras y luego haces la respiración? Lo que te salga más fácil. Ah, ok, perfecto. Tú piensas que lo primero que tiene que ver la gente de ti cuando entras a un escenario es la cara que quieres que vean. Y esto lo digo porque dices, vale, normalmente a mí me gusta entrar con una sonrisa, Sí. pero en una ocasión entré cabreado, montando un pollo. Enfadado. Guille. O sea, cabreado, berreando. La gente no sabía qué estaba pasando. Pero era parte de mi teatro, de mi montaje. O sea, entonces paré. Totalmente. Me quedé absolutamente callado y miré a la gente. No sabían de qué iba. Y hice una pregunta. ¿Cómo os sentís? Pues mal. Claro. ¿Qué expectativa teníais? Claro, digo, o sea que vuestro estado interno depende de cómo esté yo. No, vuestro estado interno depende de cómo estáis vosotros. Mira, hay un refrán español. Perdona, Javi, dime. No, pero a veces también depende del orador que salga, depende de la forma que salga o de lo que, por ejemplo, lo que tú has dicho, nosotros ya te puedes ya quedar un poco así pensando esto, ¿no? Te vas. ¿Me he ido yo o te has ido tú? Sí. A ver. Estamos bien, Javier. Muy bien. Vale. Es que yo no oigo yo a Carlos.
sea, esa sensación de que entras así y la sensación de que yo me quedo pensando, este señor no sé lo que nos va a presentar, yo he venido a ver una cosa y este entra de otra forma, eso también nos puede perjudicar a nosotros, Claro. ¿o no? Ah, vale. Sí, porque a mí me ha ocurrido Claro, alguna vez, pero O vamos a sea, ver, tiene que ver, sí, sí. Pero tú piensas que eso yo lo puedo hacer en la conferencia que di, que era gestión del estado interno. O sea, cómo creamos nuestros estados internos, nuestras emociones, cómo trabajar nuestras emociones. Y era un poco la demostración además era en un contexto de ventas. O sea, tú llegas a un cliente, el cliente te monta la del 2 de mayo y tú dejas que te vienes abajo porque el cliente manda en ti, pues es un poco raro, ¿no? Esto. Y es la idea. Entonces, nuestro estado interno también tiene que ver, por ejemplo, pues eso. Tenemos que dar la impresión, tenemos que dar la idea que queremos dar. Y sobre todo el contexto siempre es lo que manda. El contexto no es lo mismo un contexto de hacer una recaudación de fondos para casa de caridad como hacía yo, que no sé, que hacer una conferencia motivacional para motivar a la gente o dar un curso de ventas no es lo mismo que dar un curso de oratoria. No es lo mismo dar un curso en una empresa que dar un curso privado. Es diferente. Entonces, pero siempre hay que tener en cuenta que tú eres el centro de tu conferencia. Tú eres el centro de tu conferencia. De lo que tú estás hablando no puede hablar nadie más que tú. Porque tú eres la persona que está hablando de eso. A ver si encuentro para enseñarle a Guille. A ver, no sé qué le pasa al ratón, que está de un tonto, porque para que vea realmente bailarinas, medias. A ver, no sé ni tan siquiera si está. Ya. Pues no. De todas formas, lo mismo lo han retirado. ¿Sabes? Lo mismo lo han retirado. Bueno, de todas formas, lo buscaré porque yo sí que lo tengo grabado y te pasaré el enlace, lo subiré a un sitio donde lo pueda ver, porque ese, ¿te acuerdas que lo ponía yo en las clases? Sí, sí. ¿Sabes? Porque es un poco como entras. Cuando entras a un escenario tienes que entrar a darlo todo. A darlo todo. Pero sobre todo y lo más importante, y eso me lo enseñó mi profesora de teatro, tienes que entrar a divertirte. Incluso si es una obra dura, porque mira, yo la que representamos en el Teatro Olimpia fue La orilla perra de la vida y es una obra muy dura. Son sketches duros. Yo hacía de policía corrupto que se ha cargado a alguien. Y me lo pasé muy bien. Pero tuve que entrar en el papel y en el papel tienes que entrar y ser el policía corrupto. Entonces, tienes que ser tú. ¿Cómo serías tú si fueras corrupto? Cuando vas a hablar en público, ¿cómo serías tú hablando en público como a ti te gustaría, por ejemplo? Y eso tiene que ver con la imaginación que decíamos antes. ¿Sí? Muy bien. Pues, Guille, ¿tú quieres hacer alguna pregunta más? No, me quedé encantada. Ahora ya lo anoté en mi agenda para que no se me olvide para entrar a Amazon y el link para la relajación que me interesa muchísimo. Muy bien. Las respiraciones. Muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante. Faltaría más. Muy interesante. Y ya que lea el libro,
Ya le platicaré a Javier para luego ver si nos contactamos, que me va a encantar. Muy bien. Pues Sí. nada. Muchas gracias. Así que Pues- os digo a los dos, ¿vale? Os tengo que agradecer porque tanto Guille como Carlos como Guille, siempre que hemos necesitado la colaboración vuestra en WOC, la hemos tenido. A Carlos la verdad es que nos saca de muchos apuros, porque sí, porque cuando a veces no tenemos algún oficiante, no tenemos algún ponente, pues tiramos mano a nuestro querido amigo Carlos. Y yo sé que con Guille, contigo, yo sé que también, que si algún día necesitábamos algo, yo sé que contamos. Entonces, os agradezco a los dos muchísimo el que, bueno, pues estéis en WOC y colaborando con nosotros. Carlos, te agradezco muchísimo el que esta tarde hayas estado con nosotros. Si queréis, nos ponemos un poquito guapos y hacemos una foto y así luego la compartimos. Ya, Carlos, sí, Carlos es así, o sea, Espérate que me quite esto de aparecer un bulo con orejeras. vale, quítatelo. A ver. Vale, pues 1, 2, 3 y vamos allá. Vale. Ok. No sé qué has dicho, porque no te he oído, porque te habrá oído mi pierna, que es donde me he puesto los auriculares. Vale, a ver cómo habéis salido. Guapísimos. Vale, pues Muy bien. luego os la paso por el WhatsApp, ¿vale? Muy bien. Y nada, pues nada, muchísimas gracias. Pues Gracias nada. a ti, Javier. Gracias, Gracias. Carlitos. Muy bien. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta. ¡A papacho! Apapacho.